curso Cultura Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video voy a hacer una presentación acerca de la definición propia y percepción sobre lo que significan diferentes conceptos, los cuales son cultura política y cultura política. La primera de ellas, la cultura. La cultura la puedo definir como lo que nos rodea, lo que hace parte de nuestro entorno, de las costumbres e interacciones entre individuos que pertenecen a un grupo social o a una comunidad. La cultura también nos permite entender lo que es la identidad, las ideas y las normas de ese mismo grupo. La cultura está muy ligada a lo que es la identidad del sujeto, que ya va a variar dependiendo de los grupos o comunidades sociales que existan. Esta identidad se construye por medio de esa misma cultura. Por ejemplo, es muy típico escuchar que la gente de Cali tiene una cultura salsera, que tiene una cultura por el baile. Esa cultura ha sido parte de una identidad que han ido construyendo en el tiempo por temas netamente culturales, de lo que les permite tener un contacto directo con lo que es los diferentes puertos que han traído culturas y han traído información que se ha ido construyendo, que se ha ido mezclando y ha creado una identidad como tal en las personas de la ciudad. Aunque esto no está ligado a que todas las personas que vivan en la ciudad, como en la ciudad de Cali, sepan bailar salsa o les guste bailar salsa, pero hacen parte de su cultura y de lo que ellos han ido aprendiendo y conociendo como parte de la identidad de una ciudad que se ha construido con ese tipo de costumbres que buscan hoy en día dignificándola como patrimonio cultural, haciéndolo ya merecedor de un estatus por parte de un grupo, de una comunidad. Así no todos los individuos participen o tengan el mismo gusto, pero se sienten identificados a lo que son las raíces o lo que son la identidad de su entorno en el que viven. Entonces, bien, entendemos de que hay una relación muy cercana, casi que simbiótica, entre lo que es la identidad y lo que es la cultura. Porque la identidad se forma a partir de esos mismos espacios culturales en los que nos hemos educado, en los que hemos crecido y en los que nos hemos identificado. No con esto queriendo decir de que sea propiamente lo que vaya a construir toda la identidad del sujeto, pero sí va a ser parte de lo que él considera su identificación en un grupo social. Bien, Colombia es un país pluricultural en el cual cada región tiene una cultura, una identidad de cultura diferente, y la cual no podríamos definir una sola que hace parte de todo el territorio nacional, pero sí tienen características similares que permiten identificar lo que podría ser una persona nativa colombiana a una persona que sea de otro país o de otra región. Cuando hablamos de otros países o de esas fronteras, hay una gran identidad y relación entre esas comunidades, como lo son las personas que por lo general están ¿sí? en las zonas fronterizas, que tienen mucha identificación de costumbres con estos mismos. Es decir, la cultura básicamente termina siendo ese espacio tangible que nos rodea y que nos permite como tal crear una identidad a cada uno como nos permite crear una identidad a cada uno como individuo
pero esa misma identidad se ha creado en un espacio o en un grupo social. Ahora bien, cuando hablamos de política, la política ya hace parte de lo que es la acción que termina generando una estructura, es decir, que hace parte de lo que son las leyes, las normas para lo que es la convivencia en sociedad. Cuando hablamos de política, ya podemos definir lo que son los derechos y los deberes que tenemos los unos con los otros, lo que son las formas de gobierno, que ya son la institucionalidad, los procedimientos que ayudan a definir los derechos, los mecanismos de participación ciudadana, básicamente lo que ayuda a legitimizar de que haya una igualdad en lo que se pretende de marco constitucional. Entonces ya hablamos de política cuando establecemos normas y caracteres que rigen como tal la acción de un grupo social para asimismo evitar de que se generen conflictos o si se generan conflictos, tener las herramientas para poder hacer frente a la solución de este tipo de situaciones que es muy común que se den en los grupos sociales por diferencias acerca de religiones, política, lo que tenga que ver con sus creencias personales. Entonces la política básicamente lo que hace es regular ese tipo de acciones para que haya una normatividad que nos permita a cada uno actuar de una manera consecuente o por lo menos en respeto del otro. Vivir en sociedad es normal que se generen jerarquías en las cuales siempre haya una persona o un individuo que ejerza como tal una dominancia frente a otro que suele tener, hacer más, tener un sentido de más de dejarse dominar en este tipo de situaciones. Entonces, la política logra eso. La política básicamente abarca lo que son los asuntos, asuntos públicos, lo que tiene que relacionarse con una sociedad, no del problema individual, sino del problema que se puede, o de las situaciones que se generen en los entornos sociales, donde es indispensable de que haya un control para que cada parte pueda tener participación. Este ejercicio nos lleva a lo que es el debate político, ya es a buscar eh, soluciones que puedan ayudar a conciliar o a permitir que todas las partes tengan, tengan una oportunidad de ser escuchados y tengan una oportunidad, en este caso, de defenderse o de manifestar sus opiniones. La ética, la política desde un sentido filosófico termina siendo una acción muy interesante porque se generan debates, porque se generan movimientos que permiten escuchar y argumentar y analizar diferentes posturas frente a un mismo tema. Obviamente en el ejercicio hay muchas situaciones que se pueden dar a cabo, por eso es indispensable y la política siempre va a estar en compañía de lo que es la ética, que va a ayudar a guiar al individuo o a las sociedades a que haya una relación normativa en la cual haya un sentido de responsabilidad en la acción del ejercicio político. Con los conceptos, entonces ya hablamos de lo que es la cultura política. Entonces, haciendo
un resumen de lo que he hablado en esta presentación. Primero está lo que es la cultura, que es lo que nos rodea, las costumbres, las ideas y la identidad de un grupo social, que ahí donde está la palabra, una palabra que enmarca mucho lo que es la cultura, que se relaciona mucho, que es la sociedad. Y la sociedad define la cultura por cómo piensa y cómo actúa. Entonces tenemos también lo que es la política. La política es la estructura de las formas de un gobierno en donde se crean leyes y normas. Se genera la democracia y la participación ciudadana. La política está ligada a la ética de los individuos para el desarrollo del ejercicio político. Hay una representación, en la política ya hay una representación de esa identidad cultural. Entonces tenemos como cultura una relación de identidad y política como una relación de estructura. Entonces la cultura política podría ser, es una definición, es una conducta que caracteriza las orientaciones políticas de una sociedad, que también es una forma como la sociedad ve la política, es como cada quien lo interpreta, cada quien lo ve y cada quien lo asimila de una manera diferente y se genera ya una construcción por parte de esa sociedad a una visión de lo que es lo político. Entonces en nuestro país hay unos precedentes de cultura política que ya están enmarcados en nuestra sociedad, como son los temas de los partidos políticos, los diferentes eh, identidades, asimilaciones que la gente tiene respecto a lo que debería o no debería de ser la política. Y cada cual, dependiendo sus consideraciones, tiene una bandera o tiene una posición frente a ese tema. Algo muy común en nuestro país cuando hablamos de cultura política es que las personas siempre tienden a relacionarlo con los políticos, con los que ejercen los que ejercen como tal la política y tienden a desvirtuar el trabajo que se realiza. Es entendible que en un país donde haya tanta impunidad y tantos casos de corrupción genere ese malestar en el cual las personas ya no tengan claridad y no tengan tampoco un sentido de pertenencia con lo que es la política de su país. Entonces ya se genera una apatía acerca de lo que son las participaciones de acciones democráticas, como lo que es el, las votaciones para elegir presidente o para diferentes cargos políticos. Porque es que la cultura política ya en el ejercicio de los políticos ya se desvirtúa todo el concepto filosófico, todo el concepto como tal, porque ya ellos ponen por medio sus intereses individuales más que los intereses de una sociedad. Ahí es donde se desvirtúa y donde deja de existir la cultura política o deja de existir el trabajo, la construcción para una sociedad igual, o por lo menos que tengan todos acceso a diferentes oportunidades o diferentes cosas que nos permitan tener un grado de tranquilidad y de desarrollo personal. La cultura política hace parte casi que del ejercicio diario de los ciudadanos, independientemente de que las personas entiendan o no que hace parte de ese ejercicio. Cada uno lo interpretará, lo analizará y asimismo actuará dependiendo de esa misma cultura en la que él ha ido creciendo y en la cual él se ha ido identificando. Entonces la cultura política termina siendo parte casi que de todos los individuos de una sociedad, porque todos somos, independientemente de cómo la manifestemos, ya sea simplemente porque conozcamos o porque haya gente que conozca un poco más
lo que son las leyes, la estructura de la parte cognitiva, o una persona que cuando tienden a ser más afectivas o más emotivas por diferentes situaciones, como podrán ver más adelante en unas entrevistas que realizo con unas personas en la calle. Uno de los entrevistados habla del código de policía. Eso hace parte de la cultura política. Independientemente de que no conozca todo el contexto y todo el concepto y toda la estructura de ese código, hace parte porque está involucrado directamente con las acciones que él genere y que puedan ocurrirle en ese mismo contexto. Es decir, al reaccionar de una manera va a implicar que esa reacción obviamente tenga una consecuencia. Al tener ese malestar por ese tipo de por ese tipo de imputaciones que genera la fuerza pública, o la fuerza privada en este caso, que lo que es la Policía Nacional, entonces genera en la gente una cierta resiliencia a algunos temas políticos y tienden a relacionarse con esto. Entonces, y referente a lo que decía, identificamos que todos somos actores políticos, todos tenemos una cultura política y todos hacemos parte, independientemente de la cantidad o el empeño que utilicemos, todos hacemos parte de esta sociedad, todos estamos involucrados de alguna manera y digamos que las acciones que yo haga cuando hablo de sociedad, de mi comportamiento social, puede llegar a afectar o no a, al resto de las personas. Entonces siempre vamos a estar relacionados los unos con los otros. Eso pasa cuando vivimos en sociedad, eso pasa cuando hacemos parte de una cultura y de un mismo espacio. Espero que lo que acabo de manifestar en esta entrevista, en esta presentación, haya sido clara y los invito a ver las diferentes entrevistas de las personas con sus comentarios y sus participaciones referente a los conceptos hablados en esta presentación. Gracias.